mañana voy a pedir ahí en la facultad si un poco está vinculada la imposibilidad, porque son archivos pesados, entonces, porque realmente no me lo permite. Estoy como más de media hora, 3/4 de hora ahí esperando a subir el archivo, y yo creo que está relacionado porque bueno, es un archivo muy grande, muy extenso, y quizás por eso la PETCO quizás no lo acepte, pero sí están grabadas. Pero Gracias, igual, profe. también he subido y voy a seguir subiendo los PowerPoint. Bueno, profe, muchas gracias. No, por nada, por favor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Una pregunta, ¿hasta qué unidad entra en el primer parcial? A ver, todavía no lo hemos hablado con el equipo de cátedra, pero suele ser hasta las unidades de la semana anterior al examen. Bueno, muchas gracias. Pero vuelvo a insistir, no se habló con el equipo de cátedra. Le estoy diciendo que suele ser en los años anteriores el criterio, la regla que empleamos es ese, por lo menos. Ok, gracias, profe. No, por favor. Bueno, se siguen integrando, así que aguardamos unos minutitos más y vamos a dar comienzo. Disculpe, hoy se ve la unidad 8, ¿no? Hoy vamos a terminar la unidad 7 y también vamos a dar toda la unidad 8. Sí, sí. Ah, ok, ¿Sí? gracias. Y con eso, si se quiere, terminamos todo lo que sería el bloque de contrato, digamos, relación de consumo, ¿no? Que la inició el doctor Kess con la unidad 6, hizo la clase pasada con la 7, terminamos hoy la 7 y pasamos a la 8 también. Ahí se van integrando un par más. Profesor, quizá con respecto a la grabación que tiene para subir a la PETCO, Sí. quizá haya algún programa para comprimir ese archivo y que la subida sea más ágil. Sí, la verdad es que no sé, tendría que averiguar un poquitito. No soy muy... Tal vez una nube, profe, también. ¿Cómo? Tal vez una nube donde usted pueda subir los archivos y los compañeros la puedan descargar. Yo trato de utilizar ahí la PEDCO, como les manifesté en la clase anterior. Creo que la verdad, entre que esté en la nube y que esté en la PEDCO, creo que el contenido es para la PEDCO, ¿no? Digamos, la disponibilidad la tienen que tener los alumnos de la Universidad Nacional del Comahue. Y por eso se utiliza la PEDCO. Por eso creo que sé que existen esos programas a los que hacía referencia alguna de las personas participantes. La verdad es que me tengo que poner ducho en todas esas cuestiones. A mí me superan las cuestiones informáticas. Soy abogado y no nací en la era de la tecnología. Tengo 53 años. Profesor, avisan Sí. que hay gente en espera para ingresar. No sé si estarán en la reunión, pero no tengo a nadie ahí en la última. Y en Barros, no sé si
no tengo a nadie pendiente, ¿eh? Por lo menos en mi pantalla que me está pidiendo el permiso para ingresar. Quizás estarán ingresando en otra reunión. ¿Me lo podría confirmar? Profe, yo recién entré, perdón, no alcancé a escuchar. No, si era usted que estaba tratando de... No, yo justo recién entro nomás. Bueno. Perfecto. Estaba terminando así un poquitito de esperar, son 6. Así podemos hacer un poquitito más ágil la clase, evitando... Porque como es costumbre, voy a apoyarla sobre un PowerPoint, que la idea es por lo menos los contenidos básicos y algo más, que lo tengan volcado en un documento y que les sirva por ahí de soporte a ustedes también para estudiar, no solamente para mi exposición y para tratar de que sea un poquito dinámica, sino también para que les sirva a ustedes de soporte después cuando las lecturas que tengan todos ustedes, ¿no? Ya creo que más o menos solemos ser el número habitual. Así que bueno. Les voy a ir compartiendo entonces. Buenas tardes, profesor. A ver. Sí, buenas tardes. Quería consultar qué unidad vamos a ver hoy. Vamos a terminar el último punto de la unidad 7 y vamos a ver la unidad 8. Bueno, muchas gracias. No, por nada. Bueno, ni bien puse para compartir, no sé si llegaron a ver. Habían personas que estaban tratando de entrar. Bueno, ahora sí vamos a... ¿Se alcanza a ver el PowerPoint? ¿Me lo pueden confirmar? Sí. ¿Sí? Sí, se ve. Bueno, entonces... Ay, perdón, voy a dejar de compartir otra vez, así empezamos, empiezo a grabar. Incordioso esto. No poder pasar simultáneamente. Bueno, hacemos los últimos ingresos y vamos a dar inicio entonces un poquito a la clase de hoy. Como les respondí a algunos de ustedes y estaba anticipando, vamos a terminar de ver el último punto de la unidad 7. Los que tengan a mano el programa, recuerden que, bueno, para mí es una recomendación ir llevando y estudiando también la materia, acompañado siempre del programa, que en el programa muchísimas de las respuestas a veces se encuentran en el programa y tratando de interrelacionar cada uno de los temas que ya más o menos se han dado. Como les decía, bueno, lo que está faltando es el punto D de la unidad 7, los que tienen el programa, ahí vamos a estar viendo lo que es el tema de las cláusulas abusivas en el contrato del consumo. Ustedes ya creo que algo de esto vieron en la unidad 6, puede ser, cuando vieron el fenómeno de la predisposición del contenido, la tipología del contrato por adición a cláusulas generales predispuestas. ¿Estoy más o menos en lo correcto? ¿Se acuerdan un poco del tema? ¿Se me escucha? Perdón. Sí, se escucha, profesor. Sí. Nadie, bueno, ¿cómo?
¿Me pueden confirmar si ustedes vieron la unidad 6? La unidad 6 era contrato de adhesión y consumo, la primera parte. Sí, la vimos. Y la vieron, supuestamente la vieron con el doctor Kess. Sí. Sí la vieron. Si ustedes ven el punto 1, digamos, ahí ven dentro de los artículos cláusulas abusivas. Así que algunas de estas nociones ustedes tenganlo presente, lo que han visto al ver la unidad 6, y si no, relaciónenla. En definitiva, en un contrato por adhesión a cláusulas generales predispuestas, el inconveniente que tiene, hay un cierto quizás desequilibrio que se puede generar en ese tipo de contrato, derivado de que una de las partes es la que predispone, la que antepone las cláusulas del contrato, con lo cual se ve restringida la libertad de la otra parte en establecer ese contenido del contrato, ¿no? En ese proceso de formación. Y se establecen ciertas reglas que van a tratar a prevenir ciertas consecuencias que son perjudiciales para el aceptante, para el adherente. Esas cláusulas, por lo general, lo que establecen, intentan establecer un desequilibrio, generan un cierto desequilibrio en la posición de ambas partes. Y eso lo coloca en situación de privilegio ¿a quién? Al predisponente. Y le causa hay un cierto abuso que puede causar un cierto perjuicio en el adherente. Ese fenómeno se suscita también de manera similar en el contrato de consumo. ¿Por qué? Porque también el abuso, precisamente, hemos estudiado que existe un desequilibrio en el proceso de formación y también en el contrato de consumo. Y por lo tanto, una de las partes se sitúa en ventaja, y eso, el abuso de esa posición, lo que puede generar es un beneficio indebido en el contrato. Aún también este fenómeno se puede suscitar cuando la cláusula sea negociada de modo individual, no solamente por el hecho de ser predispuesta. Tengan presente que cuando estamos hablando de cláusulas abusivas, como dice ahí el título de la unidad y un poco de la Firmina, esto lo tienen que relacionar ¿con qué? Con el instituto, con el principio general del abuso del derecho que está consagrado en el artículo 10, si no me falla la memoria, del Código Civil. Dentro de los principios generales que establece nuestro código, hay una proscripción al abuso del derecho. El abuso del derecho tiene distintas manifestaciones. Una de esas manifestaciones, precisamente, se puede producir en el ámbito del contrato de consumo. ¿A través de qué? De las cláusulas predispuestas. De la cláusula abusiva. Entonces, a fin de desalentar, ¿no?, esas conductas, es que se establece, la legislación del consumidor establece distintos mecanismos tendientes a proteger al débil, a la persona débil en esta relación, ¿cierto? Que ya sabemos que es quien consume. Por lo tanto, ahora nos vamos a dedicar a ver qué sucede con este fenómeno y cuáles son los mecanismos legales que establece la ley tendientes a proteger al consumidor y desarticular las consecuencias perjudiciales que podrían derivar para el débil en la relación contractual. Profe, Sí. disculpe que lo interrumpa, ¿puede aceptar a una compañera en sala de espera? Sí. Voy a dejar de compartir para poder aceptar. Bien. Y voy a volver entonces a compartir. Bueno. Como digo, ahí como les planteo en la Firmina, ¿cuándo se entiende que una cláusula resulta abusiva? El artículo 1119 es el que establece la regla general. ¿Cuál es el sistema? La regla general es este artículo que después debe ser integrado
con los artículos 985, 86, 87 y 88 existan o no cláusulas generales predispuestas. Estos 4 artículos también se aplican en el contrato de consumo. ¿Qué nos dice el artículo? Lo leo y ahora después lo vamos a desarrollar. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes especiales, es abusiva la cláusula que, habiendo sido o no negociada individualmente, acá no importa si fue negociada individualmente. Cuando hablamos de negociar individualmente, ¿qué quiere significar? ¿No es cierto? Que las partes a esa cláusula le dieron el contenido, no es que estuvo predispuesta por una, sino que la negociaron y la redactaron, fruto de ¿qué? De un consentimiento, una negociación entre ellas. No importa si fue o no negociada. Muchas veces, no sé si les ha sucedido a quien ha suscrito algún contrato que les pide una firma en particular, ¿no es cierto?, al lado de una determinada cláusula, con lo que pretendería dar a entender que esa cláusula fue negociada o tiene un consentimiento o una información específica de eso. Todo eso no importa. Más allá de si fue o no negociada, si es predispuesta o no, se va a considerar igualmente abusiva cuando tiene por objeto o por efecto, por consecuencia, provocar un desequilibrio significativo entre los derechos y las obligaciones de las partes. Y eso siempre, obviamente, en la parte más débil, es decir, en perjuicio del consumidor. A ver si se alcanza a ver la siguiente. ¿Cuándo vamos a estar entonces en presencia de ese desequilibrio? Fíjense que el 1119 lo que nos habla es de desequilibrio de los derechos y obligaciones. No nos habla del desequilibrio del contrato, porque la idea de la ley, siempre, lo hemos visto ya la clase pasada, de la ley es mantener la vigencia del contrato a pesar de ciertas obligaciones o cláusulas que no son válidas, porque si no, si cayera todo el contrato, se pierde la finalidad perseguida por el consumidor, que es precisamente el consumo. Y esto sería más beneficioso para el proveedor más que para el consumidor. Por lo tanto, entonces, la noción está en el desequilibrio de derechos y obligaciones que emergen del contrato, pero no de todo el contrato. Entonces, ese desequilibrio siempre se produce a favor del proveedor. Y cuando estamos, la noción de desequilibrio es cuando compromete el principio de obtención del fin, impidiéndole obtener el fin práctico propuesto por el consumidor. Según este principio, lo que se busca, el mecanismo que va a tender a desbaratar esta situación de abuso, este desequilibrio, va a tender, ¿no es cierto?, a cuál fue el propósito, la finalidad que se persiguió cuando el consumidor estuvo interesado en la contratación. Y ese desequilibrio impacta precisamente en que puede obtener ese fin para el cual contrató. Por eso es que resultan inválidas este tipo de cláusulas. ¿Por qué? Porque impiden la obtención de esa finalidad. Como esas cláusulas comprometen la finalidad perseguida, entonces, ¿qué se dice? Se dice que atacan, ustedes no sé si ya han visto la unidad de la causa y objeto del contrato. Cuando la vean, van a ver la causa. Y en este caso, vamos a tener la causa fin. Y aquí, precisamente, este desequilibrio de los derechos y obligaciones, lo que va a afectar es la causa subjetiva del contrato. El sujeto, acá el consumidor, ¿cuál era el propósito, finalidad que lo llevó a la contratación? ¿A usted no le ha pasado en alguna situación de por ahí haber celebrado algún tipo de contrato de consumo y que de algún modo se les haya frustrado ese fin que ustedes tenían? ¿Nadie, perdón, compró algo con una financiación, por ejemplo? Supongamos, vamos a poner el ejemplo de que un consumidor adquiere
una computadora. Por estos días se ha publicado, bueno, que otra vez vuelve, alguien está haciendo una oferta pública de la venta de computadoras con créditos, creo que en 18 cuotas. Y se establece que debe, esas 18 cuotas, digamos, hay una financiación, ¿no? Y se impone una serie de requisitos. Por ejemplo, no sé, que se le ponga un recibo de sueldo, o, por ejemplo, también que se le imponga la garantía de un tercero, ¿no? Una fianza. Bueno, ustedes acercan su recibo de sueldo, digamos, bueno, ya están ahí, y ahora de repente les dicen, o van con un fiador, una tercera persona, y le dicen, mira el recibo de sueldo, pero usted no puede acceder porque no llega, digamos, este salario no alcanza para la financiación. Necesita que el salario sea mayor. O, por ejemplo, que le digan que el garante debe ser propietario de un inmueble. Y todo esto surge después de que... Hola. Puede Sí. ser que no sea jubilado. Ahí está. Perfecto. Un muy buen ejemplo también, ¿no es cierto? Ah, no, pero usted es jubilado. Pero ustedes nos dijeron. Ustedes cuando establecieron la oferta, dijeron que sí, que tenía que estar con un recibo, ¿no es cierto? Pero bueno, pero no establecieron un mínimo, no establecieron esas condiciones. Entonces, de repente, ustedes se ven en qué situación. ¿Puede concretarse digamos, la compraventa de la computadora, sí o no? ¿Se entiende? Se ve frustrado el interés de usted en la adquisición porque de repente le aparecen ciertas cláusulas del contrato o el abuso en el ejercicio de esas cláusulas, porque por ahí se puede haber establecido, sí, que tiene que venir un tercero garante, pero después se le impone tales requisitos que ese ejercicio de ese derecho resulta abusivo. Y eso frustra ¿qué? Precisamente la adquisición de la computadora. Entonces está afectando la causa subjetiva del contrato. ¿Se entiende hasta acá como más o menos un ejemplo, cómo más o menos funciona el desequilibrio? Sí, se entiende. ¿Sí? Bien. Hay otro modo también que ese desequilibrio también se genera en los derechos y obligaciones de la parte. Cuando, como se pone en la firmina, compromete el principio de onerosidad, alterándose la reciprocidad de las ventajas. El proveedor obtiene mayores ventajas en merma del consumidor. Ustedes, en la unidad 2, vuelvo a insistir esto de ir relacionando los conceptos con lo ya dado. Ustedes en la unidad 2, con la doctora, creo que Cataldo, si no me falla la memoria, vieron cuáles eran los contratos onerosos. ¿Se recuerdan un poquitito qué características tenían los contratos onerosos? Hay un sacrificio y una ventaja para ambas partes. Exactamente, para ambas o una, ¿no? En realidad es las ventajas, tal como usted ahí lo dice, las ventajas de uno surgen en virtud de que la otra parte concede algún tipo de prestación. Se obtiene algo a cambio de algo, ¿no? O de algo que se obliga a hacer, no en el acto, sino que puede ser en el futuro. Entonces, esa onerosidad se vincula con una interdependencia de las obligaciones recíprocas, ¿no? Y en un equilibrio de esa ventaja por esa que es producto de una concesión. Tiene que haber un equilibrio. Bien, precisamente, ese es el principio de onerosidad. El desequilibrio, precisamente, de las obligaciones puede venir a romper precisamente esa reciprocidad, esa interdependencia de las obligaciones. Y ahí entonces, siempre, ¿qué se causa? El proveedor obtiene mayor ventaja y eso es indudablemente que es en detrimento del consumidor. Por eso resulta inválida las cláusulas que vienen a quebrar esa reciprocidad de las ventajas. En definitiva, lo que se está intentando es que el proveedor otorgue igualdad de trato
¿no es cierto? Si yo pretendo como proveedor un determinado trato, debo una reciprocidad, debo comprometer, darle el mismo trato a mi contraparte, al consumidor. Entonces, ese es el modo en que se equilibra el contrato. Cuando se quiebra eso, entonces vamos a estar en un desequilibrio entre los derechos y obligaciones de una y otra parte. Y ahí vamos a estar, ese va a ser el indicio de que estamos en presencia de una cláusula de tipo abusivo. Entonces, Profesor, perdón, ¿alguien quiere? Sí, sí. ¿podría ser el caso, en el mismo caso de la computadora, de una notebook, por ejemplo, que sí. diga que se venden 18 cuotas y que esas cuotas van a aumentar en función del índice inflacionario, por ejemplo? ¿Podría ser que se quiebre el principio de onerosidad? Yo no me atrevo, le voy a hacer una aclaración. A ver, dos. La primera, eso en realidad está prohibido, ¿sí? Ustedes por ahí han visto en obligaciones, si no les recuerdo, que la ley de convertibilidad prohíbe, y la ley de emergencia económica posterior que la ratifica, la 25.561, prohíbe toda cláusula de indexación o actualización de precio, ¿no? Con lo cual, esa cláusula sería prohibida, ¿no? Es ilícita. Entonces, nula por ese lado. Pero tampoco vería, ¿no es cierto? Vamos a suponer que lo fuera. Tampoco vería, digamos, cómo se quebrantaría, porque está relacionado, también lo vamos a ver justamente un poco más para adelante, me lo sacó, ¿no es cierto? Hay ciertas cláusulas que la ley no permite revisar si es o no abusiva. A ver, se podría llegar a pensar que si la cláusula de indexación, de actualización del precio, tiene una relación con el valor del bien. Si la tuviera, podríamos decir que no se produce una ventaja a favor de uno o de otro. ¿No? Porque, a ver, ¿qué es lo que cuál es la finalidad de establecer, a pesar de que está prohibido, vuelvo a insistir, está prohibido como regla general, después ustedes saben que hay excepciones, en la ley de convertibilidad no se han establecido, pero a lo largo de estos 20 y tantos de años, 30 años, se fueron estableciendo excepciones. Por ejemplo, en la nueva ley de locaciones, ¿sí? De inmuebles, hay un índice de actualización y demás, pero está permitido, son casos de excepción por el legislador. Sí. O, por ejemplo, ciertas indemnizaciones laborales lo van a ver en derecho social por el índice RIPTE. También las jubilaciones tienen un índice de actualización. Pero, ¿cuál es el propósito de la actualización? ¿Qué finalidad tiene la actualización? Es mantener el valor de una cosa, ¿sí? Si yo le doy una computadora y si la financio en 18 meses, digamos, lo que voy a pretender con la actualización es que se mantenga, ¿no es cierto?, una relación entre el precio de la cosa y la cuota de la cosa, ¿se entiende? Sí, sí. Más allá de, ojo, más allá de el interés. El interés es otro tema, ¿no? Sí, 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 sí. Porque la financiación, ustedes lo van a ver un poquito más adelante, en la parte especial, hacia el contrato de mutuo. Van a tener una compraventa y un contrato de mutuo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ese caso no lo alcanzo a ver. Por ahí, si se estableciera, vamos a simular Profesor, una Sí. consulta. Sí. Pero tampoco se rompería el principio de onerosidad porque el derecho toma como fundamento lo que ocurrió en el 2015 en Bahía Blanca, cuando se fijó que en caso de inflación alta sí era viable el valorismo. A ver. Claro, porque no quebrantaría el principio de onerosidad porque... lo que tiende es a mantener el valor de las cosas. Porque por un principio de justicia, para que la vara no esté tan inclinada hacia el consumidor o hacia el deudor, se lo respalda en este sentido al valorismo. O sea, si bien nuestro principio es nominalista, que estaría fijada ese precio o la especie designada en el momento de la obligación, también en el momento de la obligación las partes pueden haber convenido fijar intereses compensatorios o bien
si bien no los han fijado por el principio que estableció en la no me acuerdo cómo se llama, pero en no me acuerdo, la charla o no sé, de Derecho Civil en el 2015 en Bahía Blanca se estableció. Las Jornadas Nacionales de Derecho Civil. Las Jornadas Nacionales de Derecho Civil, se fijó que en caso de inflación alta sí era viable el valorismo. No sé si se entiende. Sí, lo entiendo. Yo lo que me permito, digamos, por ahí a ver, para conducir. Profesor, sí. Profesor, disculpe que lo moleste. Hay una persona que quiere ingresar. Bien. Voy a dejar de compartir. Ya volvemos, no me quiero perder de dar la respuesta. Ahí se alcanzó, volvemos sobre la filmina. Lo que le estaba diciendo, usted habló de intereses compensatorios. Sí, intereses lucrativos o compensatorios. Sí, el interés, ¿usted asimila el interés lucrativo compensatorio con la cláusula de actualización? En realidad por eso preguntaba que, o sea, afirmaba de que no quebrantaría el principio de onerosidad por eso, o bien por el valorismo. O sea, por esos dos fundamentos. Los tomo como distintos a los dos necesarios. Claro, porque... Pero no quiero que se me haga un lío, o sea, por eso también lo expongo para que usted más o menos me oriente en este sentido y que no se me confundan los institutos. Está bien, sí, fantástico, perfecto. Acordemos, reitero algo que dije en clase pasada. Estamos en clase, no estamos en una instancia de examen, así que lo que venimos es tratar es de aprender, así que acá no importa si se equivocan o no. Y más allá de eso le contesto. Yo distinguiría, desde el punto de vista técnico-jurídico, una cosa son las cláusulas de actualización y otras son los intereses de cualquier especie, compensatorios, moratorios o punitorios. Son institutos con naturaleza jurídica distinta, tienden a cosas distintas. La actualización lo que pretende es mantener el valor de una cosa. ¿Y por qué? Porque existe un proceso inflacionario, usted bien dijo, el nominalismo. Establecemos el precio de una cosa en un valor nominal, el valor de la moneda, ¿no es cierto? Ahora bien, ese valor se va depreciando por la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, por el proceso inflacionario. Entonces, se puede quebrantar precisamente si hemos pactado, no sé, la compra de una computadora en pesos, le vamos a financiar un año, creo que todos vamos a estar más o menos de acuerdo que el precio de la cosa al cabo de un año o 6 meses no va a ser el mismo, más con los índices de inflación que tenemos. Ese sería el nominalismo. Sí. Disculpe, hay gente para entrar. Recién permití el ingreso. Dicen que no han podido entrar. Bueno, ahí estamos. A ver. Les pido disculpas al resto, pero no, con Meet no se puede hacer una presentación y simultáneamente poder trabajar con el programa. Pero bueno, les decía entonces, así retomo la idea y podemos avanzar. Con el valorismo lo que vamos a tratar es de mantener. Entonces, una cláusula de actualización va a venir a actualizar, como dice un poquito de indexación, como dice en sí mismo la palabra, y a mantener el valor del bien, su precio con el valor. Entonces, por eso los intereses compensatorios o cualquier otro tipo de interés tiene otro tipo de naturaleza. Los intereses, en el caso que sean compensatorios, y es producto de una financiación, entonces ese interés es el precio por el préstamo del dinero, el mutuo. Le doy dinero y usted tiene que pagar, digamos, un precio por ese, yo le estoy prestando. Entonces ese es el interés compensatorio. Después vamos a tener el interés moratorio, como lo dice el propio nombre. ¿Deriva de qué? De la demora en el cumplimiento de la obligación. Y después vamos a tener el punitorio, ¿no es cierto?, que viene a sancionar un incumplimiento concreto. ¿Se comprende? Sí, sí. ¿Sí? Más o menos. Sí, no sí, sé, para todo el resto. Pero bueno, lo que yo quiero
que nos quede más o menos en claro que es el desequilibrio. ¿Cómo podemos advertir que estamos en presencia de una cláusula de tipo abusiva cuando existe un desequilibrio en los derechos y obligaciones que puede? ¿Por qué? Porque compromete la causa fin, es decir, el principio de obtención del fin práctico perseguido por el consumidor. O bien porque se altera el principio de onerosidad, de reciprocidad de las ventajas que a través del contrato mutuamente se conceden. Si hay un desequilibrio de eso, entonces indudablemente vamos a estar en presencia, ese es el indicio que nos va a marcar la presencia de una cláusula de tipo abusiva, ¿no? Y cuando obviamente esa ventaja la obtiene el proveedor del bien. A ver si seguimos. Disculpe, en el chat del WhatsApp hay una persona que insiste que no puede ingresar, que está en sala de espera. Bueno, yo voy a volver a salir. Disculpen el resto. Vamos a tratar de... Bien. Seguimos avanzando. Les decía, ¿cuáles son las consecuencias jurídicas que deriva de una cláusula abusiva? El 1122 nos dice que se va a tener por no convenida. Después también, se entiende, ¿no? Se entiende por no convenida, es decir, como por no escrita. Pueden ser controladas aunque hayan sido negociadas individualmente o aprobadas por el consumidor. ¿Esto qué quiere decir? Ustedes van a ver en 1118 que se establece el mecanismo, como mecanismo protectorio ante el abuso, el control de incorporación de cláusulas en el contrato. Se controla, la idea, el mecanismo es que haya un control previo o también después en todo caso, ¿no? Antes o después de celebrarse el contrato, de cuál es el contenido. Vamos a tener que ese control, esos mecanismos, son de tres tipos. Un control legal, un control administrativo y un control judicial. Cuando hablamos de un control legal, es la ley la que establece de forma predeterminada y antes de celebrarse el contrato ciertas cláusulas que van a estar directamente prohibidas. Como también se le ponen lo hemos visto, se le ponen al proveedor cargas del deber de informar. Es necesario que se informen de determinadas circunstancias del contrato. O, por ejemplo, están prohibidas, la misma Constitución lo establece, ¿no? Aquellas cláusulas que no son veraces, la información no es veraz, comprometan la dignidad de las personas, ¿sí? Comprometan el patrimonio de las personas, la salud, todo ese tipo de cláusulas directamente están prohibidas. Después se recuerdan que ustedes han visto en el artículo 980 y tanto que la ley establece, el código establece que las cláusulas tienen que ser redactadas de modo de que sean comprensibles, en lenguaje claro, en algunas circunstancias hasta se establece dónde debe estar colocada la cláusula, en otros casos también se van a estar estableciendo que la letra, hasta el tamaño de la letra de las cláusulas. Entonces, tenemos que la ley, de modo anticipado, viene a controlar, por lo general, esos contratos con cláusulas generales predispuestas. Pero acuérdense que también esto puede ser de cláusulas negociadas. Acá, la incorporación de esas cláusulas viene
directamente por la ley. ¿A través de qué? Al estar debidamente informado el consumidor, ¿no es cierto? Entonces el consumidor va a ser él mismo, toma conocimiento y va a hacer control de cuál es el contenido del contrato, para determinar si puede presentarse alguna situación abusiva para él. Sin perjuicio de esto, igualmente hay muchos autores que lo que dicen, sí, muy bien, el consumidor está informado. ¿Y qué puede ser al respecto? Esa información, ¿en qué le cambia? Porque o firma y celebra el contrato o no puede acceder al consumo, a la celebración del contrato. Entonces muchos lo que dicen es que en definitiva ese mayor conocimiento es de la situación de abuso en la que se encuentra, de que está en presencia de una cláusula abusiva, pero para él no puede hacer nada. Por eso, sí, entonces, lo que se dice es que le otorga la posibilidad de recurrir judicialmente ante la concreta situación perjudicial que se le presenta, requiriendo que se tenga por no escrita esa cláusula, que ahora vamos a ver cómo es el control judicial. Después ¿Al 985 se refería, profe? Sí, ahí está, perdón, sí, 980 y tanto, sí, puede ser el 985. Sí. Sí, habla de los requisitos de las cláusulas generales predispuestas deben ser comprensibles y autosuficientes. La redacción debe ser clara, completa y fácilmente legible. Se tienen por no convenidas aquellas que efectúen un reenvío a texto o documento que no se facilitan a la contraparte del predisponente. Ahí ve, la propia ley establece cómo deben ser las cláusulas. ¿Sí? Por eso, ya si se quiere decir, es eso. Pero también acuérdense que también, en ciertos casos, se le obliga al proveedor de bienes y servicios a brindar cierta información, ¿sí? Del producto y demás. Entonces, vuelvo a insistir, estamos en presencia de estas situaciones. Y bueno, la ley viene a disuadir, estableciendo prohibiciones o qué es lo que deben hacerse. Entonces, hay un control de esas cláusulas que al estar prohibidas, entonces lo que tiende a que el proveedor desaliente la incorporación de ese tipo de cláusula, la que no es clara, la que no es entendible, se comprende, la que no es comprensible, la que viola el deber de información veraz. ¿Se entiende cómo? Entonces es antes de celebrarse el contrato todo esto. Después tenemos, ese es el control que viene desde la ley. Después tenemos lo que es el control el control público o de la administración. También es de carácter previo a la celebración del contrato. En estos casos el Estado es el que tiene la obligación de controlar cuál es el contenido de las ofertas, los contratos, las prácticas comerciales. ¿Para qué? Y es el modo en que va a estar protegiendo al consumidor. Va a estar vigilando para que el resultado de ese contrato resulte equitativo, que no esté desequilibrado. ¿Cómo es que se presenta estas situaciones? Esto lo van a poder llegar a ver cuando hay, por ejemplo, ciertas actividades empresarias que tienen una regulación especial o una autoridad de aplicación. Entonces, por ejemplo, en los contratos bancarios, vamos a encontrar que el Banco Central de la República Argentina es el organismo que viene a controlar al sistema bancario. Por lo tanto, es una autoridad que viene a controlar cuáles son las cláusulas de los contratos. Por ejemplo, también la Superintendencia de Seguros. No sé si han visto, alguno ha celebrado algún contrato de seguro que dice aprobado por la Superintendencia de Seguros. ¿Alguien ha visto que está aclarado eso? Sí, en los contratos de seguro contra tercero o cualquier tipo de contrato de automotores. Exacto, ese es un típico caso. ¿Eso qué quiere decir? Que la autoridad de Contralor, la Superintendencia de Seguros, es la que controla la actividad del aseguramiento, de las aseguradoras. Es la que viene a controlar cuál es el contenido de ese contrato y viene a darle el visto bueno o no. Y allí es donde va a estar el Estado, la administración, viene a
verificar si se cumplen con las exigencias legales y principalmente que no haya un desequilibrio del contrato que sea en perjuicio del consumidor. Pero más que nada también vamos a tener que la autoridad de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor es la que también puede llevar a cabo el control administrativo de los contratos, de las cláusulas, con cláusulas predispuestas que van a luego utilizarse para la celebración de los contratos. Que a nivel nacional la Secretaría de Industria y Comercio y a nivel provincial es la autoridad administrativa que disponga cada una de las jurisdicciones. Cada una de las provincias establece cuál va a ser la autoridad de aplicación. Por ejemplo, en la provincia de Neuquén hay un organismo que es la defensa del consumidor, una dirección de defensa de los derechos de los consumidores. Ahí vamos a tener la autoridad de aplicación, creo que es una secretaría también de comercio. Esto también ustedes lo pueden llegar a ver, hay dos, 38 y 39 de la Ley de Defensa del Consumidor que establece esto que la autoridad de aplicación va a estar vigilando los contratos de adhesión o que sean similares con las cláusulas para que se ajusten, ¿no es cierto?, a la Ley de Defensa del Consumidor. Por último, otro de los controles que nos vamos a encontrar es como dice también la Filmina, el control judicial por el juez, aunque hayan sido aprobadas administrativamente. Ahí lo que vamos a encontrar, lo que nos vamos a encontrar es que directamente, habiendo sorteado esas dos situaciones, esos dos otros tipos de controles, el de la ley y el administrativo, igualmente pueden surgir de un contrato que emerja una cláusula de tipo abusiva. En ese caso, nada impide que el consumidor se presente ante un juez y denuncie que se trata de una cláusula abusiva y peticione que se la tenga por no escrita. En ese caso, que está regulado en el artículo 1122, como dice la Filmina, en ese artículo se establecen cuáles son las condiciones de cómo el juez va a poder llevar a cabo la revisión del contrato y la revisión si esa cláusula es o no abusiva. Como le pongo ahí, una de las facultades del juez es declararla aun cuando la autoridad de aplicación haya aprobado el contrato y la cláusula. Nada le impide, no obstaculiza el control judicial que haya habido un control administrativo previo. ¿Se comprende esto, no? Es muy importante. Sí, ¿Eh? bueno, sí. Se comprende. Esto muchas veces es importante porque a veces, es más, en mi modo de ver, hay cierto, en fallos de la Corte Suprema de la Nación, y más concretamente, insisto, en mi modo de ver, de la lectura de los fallos, de los votos del doctor Rosenkrantz, en algunos casos se le ha dado prioridad, ¿no es cierto? Se ha hecho valer que como la cláusula o el contrato ha sido aprobado por la autoridad administrativa que rige a la actividad, por ejemplo, el seguro, por lo tanto se tiene visos de validez. Sí, prima facie puede ser, pero no le impide al juez hacer una revisión, otra revisión, ¿no es cierto?, y analizar si se produce ese desequilibrio. Nada obstaculiza eso. En el caso que el juez declare la nulidad parcial del contrato, también lo va a tener que integrar. ¿Esto qué quiere decir? Tiene mucho que ver con esto que yo siempre les vengo insistiendo, ¿no es cierto? La idea es no provocar la nulidad total del contrato, porque ahí se frustra la finalidad del consumidor, que es que se concrete el contrato, ¿no? Que se lleve a cabo. Entonces, en el caso que haya una... ¿Eso iría también en contra del principio de la autonomía, digamos, de las partes, como regla general?
No, del principio de preservación del acto. Como líneas generales, el nuevo código establece, en términos generales, la preservación siempre del acto, si hubiera una nulidad parcial y si se pudiera integrar, si pudiera tener, digamos, el resto de las cláusulas permiten su desarrollo. Entonces, es el principio más de conservación. Y en ese caso, el juez lo que puede hacer es completar, por eso se habla de integrar el contrato. ¿Para qué? Para que perviva y no para que muera hablando mal y pronto, ¿no? Para provocar su nulidad total. Un compañero levantó la mano. Como no... Yo, profesor. A ver, sí, dígame. Entonces, si no entendí mal, ¿se podría decir que el control legislativo y el administrativo son anterior a la celebración del contrato y el judicial es posterior? Exactamente, tal cual, tal cual. ¿Cuándo se sucede el legislativo, el de la ley? Y antes. Y el de las autoridades de aplicación, el de la autoridad administrativa también es antes. Ahí se trata de prevenir que el proveedor introduzca cláusulas que es de tipo abusiva. Ahora bien, ¿se sortearon esas instancias o no? La verdad que el proveedor desoyó las prohibiciones legales, o a veces, sinceramente, muchas veces las autoridades administrativas que regulan la actividad realmente, no hacen un control que sea eficaz de cara a los derechos de los consumidores. Porque en realidad el rol de esas autoridades de contralor no es principalmente la defensa de los consumidores, sino que es la defensa de la competencia en la actividad. Lo que tratan de resguardar es el mercado. Por ejemplo, dentro de las aseguradoras que haya ciertas condiciones de igualdad en la contratación. Y eso lo que garantiza es una competencia. Ustedes seguramente, no sé si ya vieron con la doctora Cataldo, si mal no me recuerdo el cronograma, la unidad 9, que habla precisamente del régimen, la regulación del mercado. No, profe, todavía no la vimos. ¿No? Bueno, ya lo van a ver esto. Y van a ver cómo las autoridades de aplicación tienen incidencia en el mercado. Es muy relevante la cuestión del mercado. ¿Por qué? Porque en definitiva los contratos se celebran y se desarrollan dentro de un mercado. Por lo tanto, hay que garantizar ciertas condiciones en el mercado que favorezcan la contratación y en igualdad de condiciones. Entonces, las autoridades de aplicación tienen más la mirada de las actividades que se desarrollan. De ahí, no tanto la mirada en la defensa de los derechos de los consumidores, ¿sí? Por eso puede ser que se apruebe administrativamente un contrato, pero nada impide que haya una revisión caso por caso por parte del juez, de actuación judicial, que indudablemente va a ser posterior a la celebración. ¿Sí? ¿Nos queda claro? Profesor, no Sí. sé si se advirtió, pero donde puso se tienen por no convenidas, puso el artículo 122 y entiendo que está hablando del 121, ¿no? De las que no pueden ser declaradas abusivas. A ver, puede ser. Voy a repasar, vamos a ver el código. No, para no confundir. No, claramente, no, porque por ahí hay un error de tipeo. 1121, no. Ahora es lo que iba justamente, habla de los límites, ahora me voy a referir a ello. 1122, no, inciso B, las cláusulas abusivas se tienen por no convenidas. No. Es el inciso B. Inciso B del artículo 1122. Me estaba confundiendo con No. el anterior que también dice que no pueden ser declaradas, así que entendía como que no eran convenidas también. No. Ahora justamente me voy a estar refiriendo a esas cláusulas. El 1122, inciso B, se integra con el 985, de los requisitos. Todos, claro. Se integra. Acuérdense, el 1117. ¿Qué nos dice? A ver, lo voy a leer ya que lo tengo acá. Normas aplicables ante una cláusula abusiva. Se aplican en este capítulo lo dispuesto por las leyes especiales y los artículos 985, 986, 987 y 988.
¿Cuáles son esos artículos? Ustedes ya lo vieron en los contratos por cláusulas generales predispuestas. Yo ahora traté de hacerlo un poquitito, un resumen y un repaso de cuándo, en qué situaciones, cómo advertir, cómo darnos cuenta cuando una cláusula es de tipo abusiva. Existan o no cláusulas generales predispuestas por una de las partes. ¿Estamos? Bien, el 1121 es una prohibición. Ahí hay el mandato del legislador. El legislador dice, no puede ser declarada como abusiva. Es decir, que es un límite. Vean que el título del artículo habla de límites. Y claramente dice, no pueden ser declaradas abusivas las cláusulas relativas a la relación entre el precio y el bien o el servicio procurado. Por eso alguien hace un ratito hizo referencia a esa relación entre el precio y demás, y ahí no podría ser tenido, no podría ser sujeto a control, a ver si resulta o no abusivo cuando está de por medio el precio. Sí, fui yo. Está bien. Más que nada la pregunta me surgió porque vengo leyendo casos sobre sentencias que ordenan retrotraer los precios, por ejemplo, de los planes de ahorro porque resultan abusivos, entiendo. Claro, habría que, sí, estoy en conocimiento, no del fallo en concreto, sino de la situación, sí, se han venido declarando, pero tengo entendido es por el mecanismo cómo es que se llega al valor de la cuota. Y ahí el inconveniente, hasta donde más o menos tengo entendido, es que el valor de son autoplanes. Vamos a poner en conocimiento el resto de qué estamos hablando, así nos situamos todos y comprendemos un poco el caso. Los autoplanes de ahorro previo para la adquisición de automotores. ¿Cómo es? Se establece una X cantidad de personas, se llaman círculo cerrado. 100 personas integran este círculo cerrado, 84, 60, no sé bien cuánto es el número. Y el valor de la cuota se establece en función del valor del bien. Si somos 100 y el automotor sale 100, bueno, cada uno de nosotros tendrá que pagar un peso como cuota, más otros gastos administrativos y demás. El problema era que el bien estaba excediendo en su proporción, digamos. ¿En proporción de qué? De los ingresos de quienes habían adherido, ¿cierto? Hablando mal y pronto. Quizás las personas que tienen un salario no vieron aumentado sus ingresos, la proporción, la cuota implicaba, vamos a decir, por ejemplo, un 20% de sus ingresos, pero el bien ha aumentado un 50%. Entonces había un desfasaje. Y se entendió que ese mecanismo resultaba abusivo. Entonces se restableció. Este tema de las cláusulas relativas al precio y el bien es una cláusula que genera debate, mucho debate en la doctrina. Como bien usted un poco ahí tuvo en algún indicio y demás, porque en definitiva muchas de las ventajas en la onerosidad, ¿cómo se regula? ¿Cómo se establece ese equilibrio de las ventajas de una y otra parte? Y el que lo viene a regular, precisamente viene a establecer el equilibrio, es el precio. Entonces, muchos dicen, pero si esto no puede ser revisado por un juez y declarado abusivo, por lo tanto, va a ser difícil que haya, muchos casos van a quedar al margen. Van a haber siempre abusos y no van a poder ser revisados por el juez. Quiero que lo sepan, hay debate hasta doctrinario y hasta algunos sectores de la doctrina dicen, ¿cómo hacer esto? ¿Cómo puede ser esto? ¿No? Pero bueno, está en el código, hay que decir que es una limitación, ¿no es cierto? Donde, vuelvo a repetir, no, quiero decir que hay muchos jueces que hacen caso omiso a esta limitación. Y si no hay agravio, no hay queja, bueno, nada, pasó y es declarado abusivo. Pero bueno, está la limitación, al menos en el plano legal. Después habrá que ver el contenido de esta limitación, qué caso sí, qué caso no. Y lo otro también, aquellas cláusulas que reflejan disposiciones vigentes en tratados internacionales o normas legales imperativas. Yo que sé, una cláusula que haya establecido un cierto estándar de protección de ciertos derechos humanos no puede ser revisada nunca
y ser declarada de carácter abusivo precisamente, ¿no? Pues por integrar tratados internacionales, ¿no? O normas de tipo imperativa, es decir, de orden público. ¿Estamos de acuerdo? Ese tipo de cláusulas no pueden ser revisadas por el juez. Bien. Otra circunstancia que puede llevar a la existencia de un abuso del derecho no es solamente una cláusula, sino que directamente una situación abusiva. Vamos a estar en presencia de una situación abusiva cuando yo ahí pongo unas cadenas, ¿no? La famosa, los que estuvieron hoy en el examen final habrán visto que se hizo hincapié en la noción de los contratos conexos. Ustedes lo vieron en la unidad 1 y por lo que estuvimos conversando con la doctora Cataldo, también lo van a ver en la unidad 14, creo, cuando vean los efectos generales del contrato, van a ver el tema de la conexidad contractual. Es decir, cuando dos o más contratos persiguen una misma finalidad común. En esos casos vamos a tener una serie de contratos. Y a través de con esa conexidad contractual, se va a generar una situación abusiva. No va a derivar de un contrato, sino de la conexidad de varios contratos. Ese desequilibrio se produce precisamente en esa situación. Y lo mismo que sucede con una cláusula abusiva, cuando se resulte probada una situación jurídica de estas características, el juez debe aplicar lo dispuesto en el 1075, que ustedes lo van a ver y lo van a desarrollar, les voy a repetir, ya lo vieron en la unidad 1 y lo van a terminar de completar el concepto en la unidad 14. Pero vuelvo a repetir, es otra manifestación, otra situación en la que se manifiesta la posibilidad de un abuso del derecho. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Puede dar un ejemplo, profe? Sí, por ejemplo, un poco el que yo les estaba diciendo pensemos en el mismo caso de la contratación de la computadora, pero quien financia no es el vendedor, sino que es un tercero, ¿sí? Es otra institución u otra persona, ¿sí? Entonces vamos a tener que entre ellos, ¿qué tienen? Tienen un fin común, la celebración de contratos, uno de compraventa, de Profe, por bienes. ejemplo, las tarjetas de crédito. Claramente, ahí tiene otro ejemplo, que a través de distintos contratos se establezca una cierta situación, ya no una cláusula, una situación, porque el consumidor, ¿con quién tiene la relación contractual? ¿Con quién la establece? Con el banco emisor. Con el banco. Ay, perdón, pasó mi gato por encima y me apagó el micrófono. Está bien. Con el banco emisor. Sí. Pero la situación puede derivar el abuso no por el contrato suyo, celebrado con usted, sino, por ejemplo, con el dueño de la tarjeta. Vamos a poner nombre y apellido, Visa o Mastercard, el que administra la tarjeta. Puede ser que allí establezca cierto derecho a favor de Mastercard que lo va a perjudicar a usted. Y usted no tiene una relación de contrato. Entonces ahí va a estar en una situación abusiva. Igualmente, precisamente en virtud de esto y de esa conexidad contractual, el juez también puede decir, producto de esta conexidad contractual, se genera una situación que que provoca un desequilibrio en perjuicio del consumidor. Y por lo tanto voy a declarar nula, voy a tener por no convenida, voy a tener por ineficaz esa cláusula. ¿Se comprende? Sí, profesor. Bárbaro. Sigamos también, bueno, esto no estaba, con el tema de interpretación del contrato, bueno. Con esto más o menos culminamos con lo que es la parte de la unidad 7. Igualmente, yo les dejo en esta filmina, les voy a dejar
este tema de la interpretación del contrato y creo que alguna otra cosita más. Bueno, con esto terminamos lo que es la unidad 7. Y vamos a... Profe, ¿me podría decir el artículo de interpretación del contrato que no alcancé a copiarlo? 1195. Ya. Bueno, lo volvemos a abrir en todo caso. Pero no. Aguarden un segundito. Con los conexos, 1074. No, sí, pero de la interpretación del contrato de consumo. 1095. 1095, exactamente. Gracias. Esto es una derivación, ustedes también deben haber visto en la unidad 6 cuáles son los principios generales que se regulan en, ¿cómo se llama? En el derecho del consumo, ¿no? ¿Cuál es el principal de los principios? ¿Se recuerdan? Vamos. El de protección. ¿De protección del consumidor? ¿Estoy en lo correcto? Sí, siempre debe interpretarse las normas a favor del consumidor. A favor del consumidor. Bueno, lo que tenemos entonces, en este caso, el 1095 dice la interpretación no de las normas, habla de la interpretación del contenido del contrato, de las cláusulas del contrato. El contrato se interpreta en el sentido más favorable para el consumidor. Pero fíjense algo, ahí no habla de en caso de duda. Solamente dice, sigue, y con esto terminamos, cuando existen dudas sobre los alcances de la obligación, se adopta la que sea menos gravosa. Pero la interpretación a favor del consumidor no exige, como presupuesto previo, la existencia de una duda. Se va a interpretar siempre, haya o no duda, no importa. Ahora, si la duda recayera sobre el alcance de la obligación, ¿cuánto es el alcance de esta obligación? ¿Cuáles son las diligencias, los deberes del consumidor? Entonces, si ese alcance podría ser para un lado o para el otro, el juez o quien sea va a tener que tomar aquella que resulte menos gravosa. Adoptar la interpretación que resulte menos gravosa para el consumidor. ¿Estamos? Entonces, la duda no se exige para la aplicación e interpretación del contenido del contrato. ¿Estamos de acuerdo con eso? A veces suele ser una cuestión que se presta a confusión. Y yo quiero que ustedes no incurran en esa confusión. No se requiere de la duda. Estamos. Bueno, ahora vamos a empezar con la unidad 8. Voy a tratar de compartirlas. A ver, no sé si se alcanza a ver. ¿No se vio? Ahí sí. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, se ve. Sí, bien, perfecto. La unidad 8. Como nos dice ahí el título de la unidad, régimen de responsabilidad de los contratos de consumo, es lo que vamos a estar viendo ahora. Ustedes en este tema, indudablemente que algunos conceptos ya han visto en obligaciones, ¿sí o no? En la parte de responsabilidad. ¿Alguien me puede ilustrar un poquitito? Sé que algo han visto, pero ¿qué es concretamente que han visto? Me interesaría escucharlos un poquitito a ustedes. Profe, todo lo que tiene que ver en torno a la relación de consumo, cuando estamos frente a una, qué es un consumidor, qué es un proveedor, los principios que rigen a la relación, el consumidor expuesto, los productos elaborados también hemos visto. La responsabilidad por los productos elaborados. Sí. Bien. Perfecto. Seguramente ustedes me han perdón.
Perdón, y faltó también la obligación de seguridad, que es importante. También la obligación de seguridad, dentro de un régimen de responsabilidad. Bueno, vamos a estar viendo un poquitito esos conceptos, ¿no? ¿Cómo es el régimen de responsabilidad en el derecho del consumidor? Sí quiero hacer una aclaración, porque advertí, al menos de mi exposición en la clase pasada, cuando hablamos de prácticas abusivas, que ninguno hizo referencia al consumidor expuesto y dónde yo lo situé. ¿Se recuerdan qué es lo que ustedes vieron de consumidor expuesto? ¿Qué noción es la del consumidor expuesto? Esa fue la que quitaron del código, de la ley, ¿o no? En realidad, para una opinión doctrinaria, un sector de la doctrina, más que eliminarla, lo que fue es una resistematización, una nueva localización del consumidor expuesto. Claro. Y lo que se dice es que esta opinión doctrinaria, este sector de la doctrina dice, no es que se eliminó al consumidor expuesto, sino que ahora se lo pone en otro lugar y se dice que el consumidor es expuesto a las prácticas comerciales. ¿Se acuerdan que nosotros en la clase pasada vimos las prácticas comerciales? Entonces, algunos dicen, se eliminó, y otros dicen, no es que se eliminó, sino que ahora se lo sitúa en el campo de las prácticas comerciales. ¿Sí? Tengan presente que existen opiniones doctrinarias distintas. ¿Estamos? Sí. Bien. ¿Cómo es el sistema de protección del consumidor, no es cierto? Particularmente en lo que hace a la responsabilidad, se establece un sistema autónomo. ¿Se rige por el Código Civil? Les pregunto a ustedes. Hay artículos que mencionan algunas cosas sobre el consumidor, por ejemplo, concepto, pero tiene su ley especial, que es la de defensa del consumidor. Está bien, pero yo lo que quiero, ya estamos hablando del régimen de responsabilidad o el régimen de daños. Es el régimen que va a regular la responsabilidad de los daños derivados de una relación de consumo o del contrato de consumo. ¿Se rige por el Código Civil? Sí, se rige por el Código Civil. Por las normas generales de responsabilidad del Código Civil. No, se rige por la Ley de Defensa del Consumidor. Exactamente. Tiene un régimen especial y que es autónomo, como dice un poco, les pongo ahí en la filmina. Tiene cierta autonomía. ¿Por qué? Porque hay ciertos conceptos que que para proteger al consumidor no serían suficientes los establecidos en el régimen de responsabilidad común establecido en el Código Civil. Ahora los vamos a ir viendo, pero yo quiero que se queden con esta noción de que el régimen de responsabilidad es autónomo, hay un régimen especial. Nada impide que el consumidor, si entendiera que el régimen común general de responsabilidad del Código Civil le resulta más beneficioso, opte por ese régimen. Pero quiero que tengan presente que existe un régimen que es autónomo y especial de derecho al consumo. ¿Esto queda claro? ¿Sí? Sí, clarísimo. Bien. Sí. Esto es muy importante, aunque le parezca por ahí, es significante, porque nos enfrentamos, digamos, yo trabajo en tribunales, como todos ustedes saben, en el Poder Judicial, mejor dicho, y muchísimas veces nos enfrentamos frente a casos donde reclamos de daños y perjuicios derivados de una relación de consumo y que se elige, pareciera ser como si no existiera el régimen especial, que tiene algunas reglas que son particulares y que son más beneficiosas para el consumidor. Y se terminó optando por un régimen de la importante es que existen dos y que tiene autonomía, pero nada impide, ¿no es cierto?, elegir la del sistema común. ¿Y por qué
que viene a consagrar este régimen especial y atender, ¿no es cierto?, precisamente el principio protectorio establecido en el artículo 42 de la Constitución. Para poder hacer efectivo la protección de los derechos de los consumidores, indudablemente se requiere de ciertas reglas especiales, ¿no es cierto?, que vengan a protegerlo. Por eso tiene esa especificidad. ¿Cuáles son? Bueno, el marco referencial, ahí se lo acabo de decir, el artículo 42, consagra el derecho del consumidor y usuario a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos. Asimismo, el fenómeno resarcitorio, digamos, ahora se presenta unificado. ¿Qué viene a significar esto? Ustedes van a ver, ya para ustedes quizás no es un tema ya superado, pero hay cierta bibliografía, cierto sector de la doctrina y aún de la jurisprudencia, cada vez más minoritario, que sigue insistiendo en una distinción entre la responsabilidad en el ámbito contractual de la extracontractual. No sé si lo han visto o han leído algo por el estilo. Con la sanción del nuevo Código Civil, que nuevo, ya digamos tiene 6 años, ¿no? Estamos a 6 años de su sanción y vigencia, mejor dicho, de su vigencia, esto ya fue superado. Pero entonces, bueno, yo igualmente quiero resaltar que este fenómeno resarcitorio en el ámbito del consumidor no se hacen distinciones para nada entre lo contractual y lo extracontractual. Después, otra de las características. ¿Cuál es el eje? Es la relación de consumo, no el contrato de consumo. Acuérdense la distinción entre relación y contrato de consumo. Si se quiere decir, ¿cuál engloba a cuál? ¿La relación engloba el contrato o el contrato engloba la relación? La relación al contrato. Perfecto. Por lo tanto, todo este sistema ampara la relación, que es un concepto más amplio la del contrato. Y por eso, en las diversas etapas, como le señalo ahí en la filmina, ya sea en la etapa precontractual, contractual o extracontractual. No se hace ningún tipo de distinción. ¿Qué nociones, qué conceptos? Todos los conceptos que se utilizan, que se emplean en este régimen, ponen su mirada al consumidor. Y por eso es un poco que siempre ustedes van a ver que el legislador utiliza la expectativa creada, la seguridad esperada. Indudablemente que el consumidor, la mirada del consumidor es de confianza respecto de ciertas situaciones, ciertas cosas. Y por lo tanto, la frustración de esa expectativa o de esa seguridad esperada es la que se tiene en cuenta al regular este régimen de responsabilidad. Estas son nociones generales que caracteriza a este sistema protectorio de responsabilidad. Por otro lado, también se habla estamos hablando de servicio, ¿no? Porque nosotros sabemos que no solamente el proveedor es aquel que pone en el mercado un bien, sino también un servicio. Y en el caso de los servicios se trata de una prestación de hacer. Y esa prestación de hacer se la termina asimilando a una cosa, a un bien. Porque ya no se compromete una mera diligencia, como cualquier obligación de hacer, son diligencias, sino directamente una expectativa ya de algo concreto, algo que se materialice, que se concretice. Entonces, cuando se hace referencia a la responsabilidad derivada por servicios prestados, se hace más referencia a la cosa que en concreto tenía en la expectativa el consumidor producto de esa obligación de hacer, la cosificación, ese hacer que trae aparejado. Por último también tienden a prevalecer las soluciones reguladas en el sistema especial, por sobre las reguladas en el derecho común, como les acababa de decir antes. Esto, vuelvo a insistir, nada impide que el consumidor opte
por el régimen del derecho común si es que él entiende que resulta más beneficioso. Pero hay que hacer un buen análisis de esa opción. Por lo general, el régimen del consumidor es más beneficioso. Veamos entonces en concreto cómo es el régimen. En la etapa precontractual ya lo hemos visto, así que yo voy a hacer una revisión rápida. ¿Se acuerdan en la unidad 6? Lo que se tiene en cuenta el acto de consumo, y en el acto de consumo, que es el contacto que tiene el consumidor con los proveedores de bienes y servicios, ahí estamos en presencia de ¿qué? Las prácticas comerciales, el marketing, la publicidad. ¿Se acuerdan que para las prácticas comerciales estaban prohibidas las que eran vejatorias, intimidatorias, todo eso y las consecuencias que traían aparejadas? El marketing también obliga, la publicidad obliga también al proveedor de los bienes y servicios. Y lo que se tiende a proteger es las expectativas de confianza. Ese es el bien protegido. ¿Cuál es el mecanismo para proteger al consumidor? Bien, a través de deberes legales, cuyo incumplimiento lo que puede generar es resarcimiento, daño incausado, cese de la conducta, la prevención del daño. Ustedes ya han estudiado en obligaciones que la responsabilidad tiene una faceta preventiva, resarcitoria o punitoria, sancionatoria. ¿Es cierto? ¿Se recuerdan? Acá también el incumplimiento de estos deberes lo que puede causar no solamente el despliegue de la faceta resarcitoria, sino también el despliegue de la faceta preventiva de la responsabilidad. Y ahí vamos al tema, es un poco lo que yo le decía, el consumidor expuesto o bystander. ¿Se acuerdan que en este caso se los protegía? Y lo que le acababa de decir, algún sector de la doctrina entiende que existe la figura, pero fue relocalizada, se la sacó de donde estaba antes y se la pone en otro lugar. ¿Y quiénes son las personas expuestas? Bueno, son todas aquellas personas que están expuestas a las prácticas comerciales. Bien, ¿cuál es el mecanismo para proteger en estos supuestos? La ley, ¿cómo lo tiende a proteger al consumidor? A través de las prácticas prohibidas, cuyo cumplimiento genera directamente responsabilidad objetiva, son ilícitas en sí mismas. Todo esto lo voy pasando porque lo hemos visto ya en la clase pasada. ¿Se acuerdan? Las prácticas vejatorias, las vergonzantes, intimidatorias, las que eran discriminatorias, las limitativas, todo eso. Bien, vamos ahora más en concreto y ya sobre algo que ustedes, como me indicaron hace un ratito, también ya estuvieron viendo algo en responsabilidad, en la parte de obligaciones. Vamos a refrescar un poco esos conocimientos. Alguien de ustedes señaló que estuvieron viendo el tema del deber de seguridad. ¿Quieren compartir algo? ¿Qué es lo que se recuerda de lo que estudiaron y demás? A ver, un poquitito así. Más o menos. Sí, sí. ¿Estamos en clase? Estamos en clase. Claro, a ver, lo dije 25 millones de veces, lo debe ser 30 millones de veces. Estamos en clase, no estamos en un examen. No estamos en un examen. Lo que recuerdo es como que hay que mantener la incolumidad tanto en los bienes de la persona como en la persona misma, de tal forma que la persona no sufra daños por el uso del bien que haya adquirido, supongamos, o del servicio. Perfecto. Está relacionado con el uso, ¿no? Este deber de seguridad. Recuerden, yo ahí lo pongo, el 42 de la Constitución Nacional, que lo voy a leer textual, ahí yo puse una partecita, ¿no? Pero, porque siempre insisto, ¿no? Pareciera ser que es la ley, la ley, la ley. Pero tenemos el artículo 42 de la Constitución que es fantástico. Nos pone ciertos derechos de modo muy claro, que no es necesario de una ley que lo venga. La ley en todo caso va a regular algunos casos en concreto. Pero ¿qué nos dice 42? Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo a la protección de su salud, seguridad
e intereses económicos. Es la primera parte. De ahí deriva este deber de seguridad del cual hablamos y que indudablemente está regulado en el artículo 5º de la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley 24.240. Las cosas y servicios deben ser suministrados o prestados en forma tal que utilizados, por eso rescato el correcto concepto que nos brindó quien participó recién, utilizados, el uso en condiciones previsibles o normales, no presenten peligro alguno para la salud e integridad física de los consumidores y usuarios. ¿Qué características tienen este deber de seguridad? Se trata indudablemente de una obligación legal, impuesta a la relación de consumo. Se podría llegar a decir, más que obligación legal, una obligación convencional, o una obligación jurídica del ordenamiento jurídico, y cuyo pilar, indudablemente, la Constitución y los tratados internacionales. ¿Sí? Deriva de allí directamente, no es del contrato. ¿Cuál es el ámbito de aplicación? Bien, es decir, ¿cuál es el alcance material de la obligación de seguridad? La relación de consumo. Distinguiéndola, vuelvo a insistir, del contrato de consumo. ¿Por qué? Porque es una noción que es más amplia, que abarca todas las tratativas previas, el precontrato, toda esta etapa anterior, el contrato en sí mismo y la etapa postcontractual. ¿Se imaginan algún caso del deber de seguridad en la etapa postcontractual? ¿A alguno se le ocurre algún caso? Cuando igualmente el proveedor de un bien o un servicio ya celebrado y hasta consumado el contrato, igualmente debe resguardar la seguridad del consumidor. ¿Se entiende el caso? Cuando se adquiere una cosa que por su naturaleza es peligrosa o riesgosa, y en ese caso debe seguir garantizando el proveedor la seguridad con los medios de instrucción correspondientes y demás. ¿Sería un caso? Sí, ¿Un claramente. automotor 0 kilómetros? ¿Un automotor 0 kilómetros? ¿Podría ser el ejemplo? Los espectáculos públicos también pueden ser. A ver, vamos a ir... Yo me refería hasta adquirir un simple electrodoméstico. Está bien. Profe, yo conozco un caso de un señor que llevó un auto a una inmobiliaria, a una concesionaria, a hacer un service y nada, tenía un problema en el cierre centralizado y le inyectaron aceite en el cierre centralizado y al señor se le prendió fuego al auto en el medio de la ruta. Uy, a causa de eso. Claro. ¿Puede ser eso? A ver, vamos a tratar de, si les parece, repasemos cada uno de los casos que se presentaron. Yo los que le planteé es una responsabilidad, el deber de obrar de seguridad a cargo del proveedor después de celebrado el contrato y ya agotado el contrato. Vamos a pensar, adquirió un bien, sea un automotor, cualquier bien, y lo pagamos, me lo entregaron, culminó el contrato. Vamos a pensar, digamos, algunos de ustedes creo que lo que plantean es la idea del servicio técnico posterior. Lo vamos a ver. También hay en esos casos. Después vamos a ver cada caso concreto. ¿Cuál les parecería de los que plantearon ustedes que sí sería postcontractual? Vamos, participemos. Yo digo el del 0 kilómetro porque se perfeccionó el contrato de compraventa y la fábrica automotriz tiene que responder si, por ejemplo, hay una falla de fábrica y a causa de esa falla ocurre un siniestro que le puede costar la vida o lesiones a una persona, a un tercero o al mismo. ¿Estamos de acuerdo el resto? Sí. ¿Sí? Hace poco vi un fallo en que obligan a una empresa que importa automóviles de alta gama
y a la empresa misma que lo fabrica, es decir, a Jeep en este caso, a que le restituya el bien o algo del mismo, o otro del mismo valor, y además lo condenaron a 5 millones de pesos por este tema de que... El daño punitivo. Claro, sí. sí. Porque a los 3 años la camioneta se incendió por un desperfecto de fábrica, es decir, en la fabricación, 3 años después. Entonces, ahí violó el deber de seguridad, porque en definitiva proveyó un bien cuyo uso causó daño. Y era un uso previsible, ¿no? No sé. A ver, no lo vamos a llevar a no sé, a utilizar, no sé, en un escenario de guerra, ¿no? Que por ahí se puede incendiar. El uso de un automotor que sea apto para esa condición. Me interesa el caso también, vieron, uno de ustedes planteó que el automotor ya era usado, acá no era el caso no de un 0 kilómetro, el automotor era usado, se le hizo un service y producto de ese service, a ver si entendí bien el caso, le pusieron, o porque tenía una falla o por el estilo, le pusieron aceite en lugar de, supongo yo, el líquido de freno. ¿Era así el caso? Sí, era así. ¿Sí? La verdad que no sé bien específicamente, pero sé que era más o menos le así. habían inyectado aceite en la traba, y nada, estaban andando en la ruta y se prendió fuego. Y sí, digamos, me imagino que... Claro, en el cierre centralizado porque es eléctrico y no tiene nada que ver con la cuestión mecánica, no lleva aceite. No es una cerradura convencional. Está bien, pero se dieron cuenta, no era un auto 0 kilómetros, ya era un auto usado, pero producto de un service, por su mantenimiento, aún ahí, posteriormente a eso, ¿no es cierto?, se le causa un daño. ¿Y producto de qué? ¿Lo estaba usando? Estaba en el medio de la ruta, y si un auto no es para circular una ruta, ¿para qué va a ser, no? O por la calle, y se le incendió. Entonces, entendemos esta idea de que el alcance de esta obligación de seguridad, de este deber de seguridad, es en toda la relación de consumo, y también es en post-contrato. ¿Nos queda claro esto? Profe, ¿y en qué caso sería, profesor, entonces? ¿Cómo? En todos los casos está la obligación. Hasta ahora, de todos los casos que ustedes anunciaron, sí, claramente, pero bueno, yo a mí ¿En qué caso no? ¿En qué caso no sería aplicable la obligación de seguridad en post-contrato? En la etapa post-contractual, no, digamos. No hay. No, porque usted dijo, en general, todos los casos que han dicho, sí. Por eso le pregunto si había algún caso que no. No, en general, a ver, no sé si se me está olvidando algún caso o alguna particularidad. Siempre que, vieron, los casos tienen su particularidad, ¿no es cierto? Hay que analizar cada una de las circunstancias y en función de cada una de esas circunstancias será la respuesta, ¿no? Si no me falló, digamos, prefería hablar así, pero de todos los casos que hemos visto así, por lo menos hemos analizado en particular, si no me falla la memoria, yo quiero compartirlo con ustedes para que ustedes vean cómo se aplica estos conceptos a los casos concretos. ¿Se comprende? Profe, ¿y por cuánto tiempo se extiende en la etapa post-contrato, perdón? Siempre. Yo les voy a dar un supuesto que, digamos, no es que se debate en doctrina, sino que ahora se acepta. Vieron que a veces el desarrollo de las tecnologías lo que puede implicar es que en un momento determinado un bien cumplía con las condiciones de seguridad. Su uso era seguro, pero después el desarrollo implicó que a posteriori el bien deja de ser seguro. Se los denomina como la inseguridad producto del desarrollo de tecnologías. ¿Se acuerdan que en algún momento, por ejemplo, creo que era un problema de Samsung? Las tabletas o celulares levantaban temperatura y creo que en los aviones, algo por el estilo, causaba digamos, temperatura y dañaba al bien, y en algunos casos algunas personas se veía con lesiones, ¿no? Con quemaduras concretamente. Bueno, por ahí que es producto después. Eso no tiene un tiempo.
temporalmente no, está obligado a mantener las condiciones de uso seguro. ¿Qué tendría que hacer un proveedor si se le suscita que hizo todas las pruebas, además entendió que este producto era seguro y se advierte a posterior que deja de ser seguro? ¿Qué creen ustedes que tiene que hacer? del mercado. Exactamente, los tiene que retirar. ¿Y qué, además de retirarlo, qué tendría que hacer? Acuérdense. Informar. Informar. Claramente, primero de todo es informar. ¿Vieron la trascendencia que tiene? Yo constantemente hago hincapié en los deberes de información cierta y veraz, y constantemente en el derecho del consumo, en toda la regulación, en todo el sistema de protección, la información es fundamental. Lo primero que tengo que hacer es yo tengo que prevenir. ¿Y cómo puedo prevenir? Informando. Y después retirándolo del mercado. Lo que está a la venta y lo que ya fue vendido también. ¿Se comprende cómo actúa esto? ¿Estamos? ¿Cuál es la característica de la obligación y el deber de seguridad establecido en el artículo 5º? ¿Sí? Sí. Bien. A ver, son las 19:37. Antes de seguir con el contenido concreto de la obligación de seguridad, les voy a proponer un pequeño recreo, porque me parece que por ahí nos va a venir bien. Veo, a ver si levantamos un poquito más la participación. ¿Les parece bien 10 minutos? ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, profe. Hacemos entonces un pequeño impasse, 10 minutitos, son 38, digamos, y 50, 12 minutos, y retomamos, así por ahí hacemos la siguiente etapa, la hacemos un poquito más dinámica. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Vamos, voy a dejar entonces de compartir.